Ok, entonces, gracias damos al Señor por otra mañana más, otro miércoles. Gracias por estar con nosotros hoy. La verdad que es una bendición tenerlas todas en línea. Es un gozo para mí en particular, de veras me gozo de verlas. Y yo sé que el Señor está obrando en nuestra vida de diferentes maneras, pero el Señor nos está moldeando, nos está llevando a otra dimensión, nos está llevando de gloria en gloria. Y por eso, mis amadas hermanas, no se asusten de si viene fuego de prueba, si viene adversidad, porque estamos en la brecha, nos hemos decidido pararnos en la brecha, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que el Señor es fiel y tengamos la plena certidumbre de fe que el Señor está obrando en nuestra vida y Él nos va a sacar de cualquier situación que Él permite en nuestra vida, porque nuestra vida es como la luz de la aurora, dice la palabra, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que confiemos en la gracia y la misericordia de Dios y que su mano poderosa está sobre nosotros. Y como habíamos hablado, la oración de Jabes, esa mano poderosa sobre nosotros evitará que el mal entre y que nos haga daño. Amén, confiamos en el Señor. Pues vamos a seguir con el libro de Nehemías, capítulo 5. Hoy vamos a empezar ya el capítulo 5. Posiblemente este capítulo lo veamos completo, a ver qué dice el Señor. Pero vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo ahí parte por parte, a ver lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿ok? Me dicen si ven la presentación, ven la pantalla. Déjenme ver. Se puede ver la pantalla, mis hermanos. Alguien que abra el micrófono y me diga. Sí. ¿Sí? Amén. 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 Ok, mis amadas. Bueno, vamos a hablar algo. Hoy lo vamos a, como lo pusimos como título, el segundo mandamiento, y es el amar al prójimo como a nosotros mismos según el mandamiento, ¿verdad? Ok, y nos vamos a Nehemías capítulo 5 del 1 al 4, vamos a empezar leyendo. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras viñas, sobre nuestras tierras y viñas. Amén. Incluso el 4, aquí el 5. Y ahora bien dice, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hasta el versículo 5. Nehemías estaba enfrentando problemas exteriores. Todo el versículo 4 vimos cómo Nehemías estaba presentando la defensa contra los enemigos de afuera, para que estaban tratando de evitar que el muro se reconstruyera, ¿sí? En el capítulo 4 vimos toda la conspiración que hubo contra ellos, el ataque y la forma en que Nehemías presentó la defensa de manera de hacer frente, estar listo para hacer frente al enemigo, para evitar que el enemigo, evitara la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Entonces, los problemas a que tuvo que enfrentarse Nehemías no solo tenían que ver con los enemigos de afuera, como lo vimos en el capítulo 4, sino también habían problemas internos dentro del pueblo.
Dentro del pueblo de Dios enfrentamos problemas de toda índole. Por esta razón, el segundo mandamiento es tan importante como el primero, ya que el segundo evidencia que tanto estamos amando a Dios. Mateo 22, del 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Amén. Toda la ley habla de la importancia de la relación dentro del pueblo y de manifestar el amor de Dios, teniendo misericordia de nuestros hermanos. Vean lo que decía la ley, algunos versos de la ley con respecto al amor con nuestros hermanos. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Mateo, ¿puedes callarte? Amén. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a seguir. Pues algunos versos de la ley hablan al respecto. Que decía en Levítico 19 encontramos varios de ellos donde el Señor dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. ¿Verdad? Aquí en Levíticos, en la ley, encontramos principios básicos de la relación que debemos tener entre hermanos. Jesús nos enseñó un evangelio que tiene dos direcciones, al igual que su cruz, ¿verdad? El madero que iba hacia arriba nos muestra nuestra relación personal con Dios, lo que habíamos hablado de la limpieza. Incluso el sábado hablábamos de presentarnos ante Dios con santidad. Esa es la relación de para arriba, de nosotros para arriba hacia el Padre. Y esta relación se evidencia hacia los lados, como la cruz, ¿verdad? Hacia los lados manifiesta la relación con los que nos rodean, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. La situación del pueblo en el tiempo de Nehemías era lamentable y claramente la ley de Dios estaba siendo quebrantada por parte de los nobles del pueblo que se estaban aprovechando de los menos afortunados. Ahora veamos cuál era el clamor del pueblo. Número 1, decían, hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. La versión Jerusalén dice algo más tremendo porque dice, nosotros tenemos que dar en prenda a nuestros hijos y nuestras hijas para obtener grano con qué comer y vivir. Miren qué tremenda situación. Ellos estaban dando a sus hijos en prenda para obtener el grano, o sea, los estaban como empeñando a sus hijos para que les dieran grano en lo que pagaban, y si no pagaban, sus hijos no se los devolvían. Esto es tremendo. Número 2 decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. La versión Jerusalén habla igual, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano en esta penuria. Había hambre en Jerusalén en ese tiempo. Nehemías tuvo que enfrentarse con esta realidad. Nehemías no se había dado cuenta, él estaba tan enfocado en la construcción de las murallas que Nehemías no se había dado cuenta de lo que estaban pasando los pobres en Jerusalén. Era mucha el hambre que estaban sufriendo. Número 3 dice, hemos tomado prestado dinero para el tributo. Permítanme, ok, ahí está. Hemos tomado, dice, prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras viñas. Dice que ellos tuvieron que incluso como el impuesto del rey tenía que pagarse. Recuerdan que Jerusalén en ese tiempo estaba sometida bajo el rey de Babilonia, que en ese tiempo era los medos persas, ¿sí?
era el rey Darío, vemos cómo ellos tenían que pagar un impuesto al rey. Entonces Jerusalén era una colonia de los medopersas. Entonces ellos tenían que pagar un impuesto y aún para eso tenían que empeñar sus tierras. Imagínense qué situación más lamentable, ¿verdad? Ahora en nuestra sociedad, pues el impuesto que pagamos es de acuerdo a lo que nosotros nos ingresa, ¿verdad? Pero en este tiempo el tributo del rey tenía que pagarse tuviera usted o no. Entonces imagínense, esta gente tuvieron que empeñar, tomar prestado sobre sus tierras y sobre sus viñas para poder sacar el dinero del tributo del rey. Entonces la situación que estaban viviendo ellos era bastante intolerable. El Señor está en contra de la usura y de la injusticia. Levítico 25, 35 y 37 dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y de tu hermano, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. ¿Por qué estamos hablando de esto de la usura y la injusticia entre hermanos? El problema de que tenían aquí era de que ellos estaban empeñando, estaban dando a sus hijos a los mismos hermanos, a los nobles de Jerusalén, a los que tenían dinero en Jerusalén, que eran judíos también. Ellos mismos, entre ellos estaban tomando usura del pueblo. Por eso es que estamos hablando hoy de la importancia de la relación entre hermanos. Ellos estaban siendo objeto de usura y de injusticias. ¿Por qué? Porque estaba la ley que los amparaba. Estaba la ley que decía que ninguno del pueblo debía tomar usura ni ganancia de su hermano. Todo lo contrario, tenía que acogerlo en su casa, dice la palabra de Dios ahí en Levítico. Entonces aquí había un pecado claro, que era el pecado de la indiferencia hacia el hermano. Y estaba sacando aquí algunos ejemplos de indiferencia entre hermanos, y es tan delicado en la palabra de Dios encontramos un sinnúmero de ejemplos de cómo se daban problemas entre hermanos, razón por la cual el Señor lo estipuló bien en la ley, y es tan importante la relación entre nosotros como hermanos, que si nosotros como cristianos no tenemos buena relación con nuestros hermanos, ¿verdad? Si el segundo mandamiento no es una vida en nosotros, el primer mandamiento completamente queda abolido. ¿Por qué? Porque no podemos decir que amamos a Dios y no amar a nuestro hermano. En las cartas de Juan, vemos cómo el apóstol Juan dice que el que no ama a su hermano no es de Dios, porque no conoce el amor. Entonces, cómo el amor y la forma en que nos tratamos como hermanos determina en realidad nuestra relación con Dios. Y aquí había un pecado lamentable, que era el pecado de la indiferencia. Ahorita, hermanas, de verdad, es un tiempo donde se está dando mucho esto. Cada quien sálvese quien pueda. Pero es bien tremendo porque el Señor nos manda a que aprendamos a amarnos entre nosotros. Miren ustedes cómo Caín mató a su hermano siendo hermanos. Y dice Jehová a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Increíblemente, Caín, ya con el pecado, cuando fueron sacados del huerto Adán y Eva, Caín era producto de una raza caída. Y como Caín
se cree estar libre de la responsabilidad de su hermano. Incluso sabiendo que lo había matado, que le había quitado la vida, se atreve a responderle a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué tremendo. Muchas veces esa indiferencia está en nosotros. Muchas veces tenemos esa situación de que matamos con nuestra boca a nuestros hermanos y todavía decimos que lo que pasa es que la otra persona se hiere fácilmente. Y se da mucho, hermanos. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor, porque todos caemos en esto. A veces hablamos y lastimamos a nuestros hermanos. A veces no nos damos cuenta. Y a veces que nos damos cuenta, simple y sencillamente decimos: es que, ¿cómo se llama? Es que es demasiado sensible, tiene que aprender, o algo así. A veces nos excusamos y entonces entra ese pecado de indiferencia. Y la verdad es que ya sea que nosotros lo hagamos, que no debería de hacerlo, no deberíamos hacer a propósito o adrede el lastimarnos. Pero deberíamos de reconocer, porque en realidad es que sí fallamos muchas veces, pero tenemos que examinarnos, porque acuérdense que el Señor dijo que el que lastima al hermano o el que le dice fatuo, ¿verdad? O lo maltrata, es como un pecado, está condenado al juicio, dice que está expuesto a juicio. Y el Señor habla mucho de la relación entre hermanos. Entonces, así como Caín tenía este pecado de indiferencia, entonces clamemos, tenemos la responsabilidad de clamar al Señor de que si hay este pecado de indiferencia en nuestro corazón, sea echado fuera, porque sí somos responsables unos por otros, de verdad. El Señor va a pedirnos cuenta de nuestros hermanos, no obviamente de los hermanos que están allá en Argentina o los que están en otro país que nada que ver con nosotros. Nos va a pedir cuenta de nuestros prójimos, de nuestro prójimo, de los que están cerca de nosotros. Imagínense, por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos. Tanta era la envidia que tenía porque José tenía dones, porque José era especial, porque José era diferente a ellos, porque José no compartía los mismos pecados, porque José no corría a los mismos pecados que ellos. Por eso José fue odiado por sus hermanos, al grado que lo vendieron como ismaelitas. Hermanas, miren, la envidia es tremenda, es un pecado que tenemos que sacar de nuestra vida. Ellos tenían envidia de José, por eso lo vendieron. Y aquí tenemos que ver de veras que somos parte de un cuerpo. Yo creo que cuando entendemos que somos parte de un cuerpo y que cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, eso nos ubica y quita de nosotros toda envidia o todo celo. ¿Por qué? Porque no porque la hermana o el hermano tenga este don o porque el hermano predica bonito. Pero es fácil decir y hablar mal de nuestro hermano. Sí, tal vez, sí, predica bonito acá, pero miren a lo que hace allá. O cosas así, ¿verdad? La envidia se manifiesta de diferentes maneras. Entonces eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo: ¿acaso le va a decir el ojo a la mano, por ejemplo, por qué no soy mano o por qué no soy pie? No, cada una tiene una función. Incluso hablábamos de esta uñita pequeña que es la única que entra a la oreja, ¿verdad? Al oído cuando nos agarra comezón. Pero todo tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, si mi hermana tiene más dones que yo, tal vez tiene porque ella sí los ha pedido, yo no los he pedido. Acordemos que el Señor dice que los dones están disponibles para nosotros y Él los reparte como Él quiere. Y el apóstol Pablo nos insta a pedir los mejores dones. Entonces muchas veces hay envidias por los dones, al igual que en el tiempo de José. Pero no debería ser así, porque cada una tiene el lugar en el reino de los cielos y es importante que nos ubiquemos. Cuando el Señor nos ubica en el reino de los cielos, en su reino, yo creo que eso nos ubica, trae paz y nos hace amar a nuestros hermanos
Con más o con menos dones no importa. Todos somos delante de Dios, todos somos importantes y tenemos un propósito en Él. Con propósitos diferentes, pero todos tenemos propósito. Ninguno de nosotros se queda sin propósito porque somos hijos de Dios. Otro ejemplo que estaba viendo yo también era David. David fue menospreciado por sus hermanos. Algunos dicen que David fue un hijo fuera de matrimonio. Incluso hay un salmo donde dice David que en pecado me concibió mi madre. Puede que sí, puede que no. La cuestión aquí es que David era menospreciado. Aún por su padre, en cierta manera, cuando cuando Samuel llegó en el 16:11, que llegó allí a ungir a alguien como rey, Dios le había dicho, ve a la casa de Isaí, porque yo te voy a mostrar quién va a ser el rey de Israel. Isaí empezó con el hijo mayor y terminó hasta con el último, y David no estaba allí, porque David estaba cuidando las ovejas. Pero Samuel le había dicho bien claro a Isaí que trajera a todos sus hijos, porque Dios iba a escoger de entre sus hijos al próximo rey de Israel. Y vemos cómo Isaí no tomó en cuenta a David, ¿verdad? Pudo haber puesto a un criado a cuidar las ovejas mientras David se presentaba ante Samuel, pero no lo hizo. Solo puso a sus otros hijos. Entonces vemos que a David aún su padre lo menospreció. Y en el versículo 17, 28 al 29, cuando David dice que va a la batalla y estaba el filisteo Goliat amenazando, dice que David llegó allí y sus hermanos lo reprendieron porque le dijeron de que era un sinvergüenza, que él a ver la guerra iba, que no sé qué, y lo hablaron muy fuertemente. Entonces aún sus hermanos lo menospreciaban. Y así vamos a ver un montón de ejemplos en la Biblia de cómo las relaciones entre hermanos son tan difíciles, que con qué razón el Señor demanda un segundo mandamiento, hace un segundo mandamiento que habla literalmente de la relación entre hermanos, ¿verdad? Los 10 mandamientos están divididos en 2 grupos, que fue lo que el Señor habló aquí en Mateo, ¿verdad? En Mateo 22:37, ¿sí? Entonces el Señor nos enseña en Mateo 5:23, por tanto, si tu hermano, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, regresa, dice, ponte a cuentas con él y luego cuando ya estés en paz con tu hermano puedes presentar la ofrenda. Vemos la importancia que Dios le da a las relaciones entre hermanos, que aún no nos recibe la ofrenda si nosotros estamos mal contra nuestros hermanos. Ahí sí que muchas veces no tenemos conciencia de este principio y nosotros andamos de aquí para allá y muchas veces dañando, lastimando a otros y somos capaces de presentar ofrenda a Dios y no nos damos cuenta que no somos aceptados delante de Dios por esto. Jesús lo dijo aquí. En Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Miren la relación esto. Y se dan cuenta, me llama la atención porque dice, mirad por vosotros mismos. Significa que el que mi hermano esté bien conmigo me afecta directamente a mí. Entonces, ¿es importante mi relación con mis hermanos y hermanas? Sí. Es importante mucho la relación. ¿Por qué? Porque me afecta a mí. Dice, por el Señor dice, mirad por vosotros mismos. Entonces, es importante que nosotros hablemos con nuestros hermanos. Aun cuando creamos que nuestros hermanos han fallado contra nosotros, tenemos la responsabilidad de ir con nuestros hermanos y explicarles. Vean esto, el Señor dice, si tu hermano pecare contra ti, tal vez el hermano o la hermana no se dio cuenta que pecó contra usted, pero el Señor nos manda, usted se sintió ofendido, usted se sintió lastimado, vaya usted y hable con el hermano o la hermana. Aquí lo dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, este repréndele no está hablando de que ve a insultarlo, ve a maltratarlo porque te ofendió. No, repréndele significa que lo haga caer en cuenta de la situación.
Y dice, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Por qué? Porque el Señor quiere la paz y la unidad entre hermanos. No debemos dejar, así como que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, no debemos dejar que las diferencias nos separen mucho tiempo. Es importante que busquemos a nuestro hermano y nos pongamos a cuenta. Recuerden, nuestras ofrendas delante de Dios no son aceptables. Incluso hay una cita bíblica que ya no me dio tiempo de ponerla, pero dice el apóstol Pablo que, por ejemplo, si el esposo se enoja contra la esposa, dice que las oraciones o es malo con su esposa, las oraciones no pasan del techo. Entonces, qué importante es delante de Dios las relaciones que tenemos con nuestros hermanos, ¿verdad? Imagínense que voy a estar yo enojada con mi esposo y me vengo a orar. ¿Ustedes creen que mi oración sube a la presencia de Dios? No sube. Cuando tenemos diferencia entre hermanos, de veras, hermanas, deberíamos de hacerle caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos deja en paz si nos han ofendido o que hayamos ofendido. Dice la palabra de Dios que si nuestra conciencia no nos reprende, paz tenemos. Pero si hay algo que nos está reprendiendo allí, significa que el Señor está haciendo que caigamos en cuenta de nuestros errores. Incluso miren qué importante es esto de la relación entre hermanos y del amor que debemos de tenernos, que Romanos 14:15 dice que si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Imagínense esto, yo creo que la vez pasada hablábamos, con el grupo del Ministerio Infantil hablábamos esto, de qué importante es el amor entre nosotros, que aún lo que comemos, aún lo que vestimos, aún, no sé, la forma en que hablamos muchas veces contristamos a nuestro hermano. Y entonces el apóstol Pablo dice que ya no andamos en amor. Y aquí dice que aquí, por ejemplo, dice por causa de la comida. Pero esta causa puede variar, esta causa pueden ser muchas. Por cualquier causa, si por cualquier causa tu hermano es contristado, ya no andamos en amor. La cuestión es que si nosotros estamos contristando a nuestros hermanos, no andamos en el amor. Entonces dice que no hagamos que por cualquier causa, ¿verdad? O por causa nuestra, se pierda aquel. Y muchas veces no es que se pierda, pero se pierde la comunión muchas veces. Y eso es importante. Aquí había puesto una cita de Deuteronomio que dice que si vieres extraviado al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Aquí habla de la importancia de que aún las pertenencias de mi hermano, los hijos de mi hermano, los bienes de mi hermano, aquí habla de un buey extraviado. Si yo veo que un hijo de mi hermano está haciendo algo mal, si yo veo que el hijo, la hija está cometiendo un pecado y tal vez mi hermano no lo sabe, no es chisme, dice que no hay que negarle la ayuda, hay que hacer bien, porque no podemos dejar el buey de nuestro hermano extraviado o que se extravíe si nosotros sabemos que ese buey es de nuestro hermano. Entonces, eso es aplicable en diversas áreas, hermanas, pero lo más importante aquí es que habla de la importancia de lo que es el lazo entre hermanos, el lazo entre hermanos como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Las cosas, las situaciones que pasa a mi hermano también me afectan a mí. Aquí algo que ya no me dio tiempo de incluir es el hecho de que el apóstol Pablo habla de que si un hermano se duele, todos nos dolemos, ¿verdad? Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre. Entonces, así como cuando un hermano se goza, también todo el cuerpo se goza. La importancia del complemento como cuerpo de Cristo. Entonces, es importante. Este tiempo da para muchas situaciones como esta. Gracias al Señor, que el Señor va poniendo en nosotros eso, ¿verdad? Y que hemos visto cómo el Señor se ha ido manifestando cuando nosotros empezamos a sufrir por los demás. El Señor quiere, hermanas, que empecemos
a practicar la misericordia, que empecemos a pedirle al Señor esas entrañas de misericordia, para que cuando nuestro hermano se duela o cuando nuestro hermano pasa circunstancias difíciles, nosotros no nos quedemos de brazos cruzados, sino que obremos para ayudar de la manera que Cristo quiere que ayudemos, ¿verdad? Porque no siempre vamos a poder ayudar de forma económica, si alguien está pasando de una forma económica, un problema económico, o podemos ayudar con oración como hemos estado haciendo, ¿verdad? No solo se trata de, le decía yo a una hermana ayer, muchas veces le decimos, sí, hermana, vamos a orar, y al final somos tan olvidadizos que no lo hacemos muchas veces de mala intención, y sí tenemos la intención de orar por el hermano o la hermana, porque les digo, a mí me ha pasado, y no es mala intención, pero somos olvidadizos y al final ya no oramos. Entonces yo les decía a las hermanas, yo últimamente el Señor me ha estado poniendo eso, de que si alguien necesita, oremos, hagamos reunión, porque yo creo que es ahorita o más tarde, puede ser tarde, literal. Entonces el Señor quiere eso. Yo creo que es importante que nos movamos en este ambiente. Así como nos gozamos, como cuando alguien tiene algo bueno, una bendición, nos gozamos. De la misma manera, cuando hay un dolor, hay un sufrimiento, también todo el cuerpo debe de dolerse, ¿verdad? Y practicar la misericordia es un mandamiento grande que agrada a Dios. Eso sí es parte de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? El hacer su voluntad. ¿Y qué es hacer su voluntad? Tener misericordia. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended. El Señor les recriminaba mucho a los fariseos, porque les decía que ellos se la llevaban, querían cumplir tan bien la ley, tan al pie de la letra la ley, que olvidaban lo más importante de la ley, que era el tener misericordia y el hacer sacrificio personal para con nuestros hermanos. Dice, miren lo que dice ahí, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Vean esto, si nosotros creemos que no necesitamos obrar en misericordia o no necesitamos hacer sacrificios por nuestros hermanos, tenemos que ver, porque el Señor no vino a llamar a justos. Ahí sí que los fariseos se creían demasiado justos y menospreciaban a sus hermanos, ¿verdad? Los tenían por pecadores, sin derecho incluso a la misericordia. Pero el Señor viene y les reprende y les dice, si ustedes no se creen justos, pues no son parte de mi rebaño, porque yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ve qué importante. ¿Por qué? Porque el tener misericordia y el sacrificarse por otros te ubica en los zapatos de los demás, y eso te evita condenar y juzgar a nuestros hermanos. Recuerda, hemos hablado mucho lo que dice Gálatas capítulo 6, que dice que hay que ponernos en los zapatos de aquellos de que han fallado contra Dios. No sea, dice, que nosotros luego pasemos por esa situación, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama. Dice, considerándote a ti mismo, dice Gálatas 6:1, ¿verdad? Que tenemos que siempre tener la misericordia, porque la misericordia siempre nos mueve a restaurar, ¿sí? Entonces, qué importante. Vean esto, el Señor nos llama que con espíritu de mansedumbre restauremos, considerándonos a nosotros mismos, no sea que en algún momento nosotros también seamos tentados. Entonces, el usar la misericordia de Dios, eso nos hace no condenar. Además, la misericordia, la vimos la vez pasada, que la misericordia es un crédito a nuestro favor. Cuando nosotros practicamos la misericordia, es como que usted llenara un cochinito de misericordia, y cuando usted entre a juicio, ese cochinito va a venir a
¿cómo se llama? A abogar por usted. La palabra de Dios dice, porque juicio sin misericordia se hará contra aquel que no hiciere misericordia, mas que el que hiciere misericordia se tendrá misericordia de él. Entonces, es linda esta palabra misericordia, esta ordenanza del Señor de la misericordia, porque cuando practicamos la misericordia no solo damos testimonio de lo que Dios es, de nuestro Padre Celestial, da testimonio de que somos hijos de Dios, sino que también nos permite hacer crédito para nosotros. Llenar un cochinito de misericordia es muy importante, hermanas, porque no sabemos en qué momento nosotros podemos estar en el asiento de los acusados. Así es que es muy importante que practiquemos la misericordia. En Mateo 7:12 hallamos la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este verso encierra todo. Ley y profetas lo encierra, porque dice que todo lo que nosotros queramos que los hombres hagan con nosotros, dice, así tenemos que hacer. Vean qué importante es esto y que lo entendamos y que lo apliquemos correctamente. Porque se trata de, yo me pongo a pensar, ok, ¿cómo quiero que me traten a mí? Yo estoy en mi casa y digo que quiero que me traten con respeto, quiero que me obedezcan, quiero que mis hijos se sometan a mi autoridad, quiero que me amen. Ok, entonces, yo ya sé lo que quiero. Ahora que yo ya sé lo que quiero, entonces, ¿qué dice la regla de oro? Póngalo en práctica usted para que eso se le retribuya. No podemos exigir algo que no damos. Es importante que tenemos que vivir para poder exigir, ¿verdad? Si yo quiero que mis hijos me respeten, bueno, mis hijos tienen que ver que yo respeto a mi autoridad, respeto a mi esposo, respeto a mis padres, ¿sí? Entonces, pero esta es la regla de oro. Yo tengo que hacer primero, es mi responsabilidad como hijo de Dios, es vivir algo para poder luego demandar eso. Esta es la regla de oro. Y cuando practicamos la regla de oro, yo creo que aprendemos a vivir con nosotros, con los nuestros y con los que nos rodean. Mateo 7:21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vean qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque el hacer misericordia es la voluntad de Dios. Y si nosotros no practicamos la misericordia, no vamos a entrar en el reino de Dios a pesar de los dones que tengamos, a pesar de que prediquemos bonito, a pesar de que profeticemos, a pesar de que enseñemos, a pesar de que obremos en milagros. Podemos ser poderosos en echar fuera demonios y en hacer milagros y en hacer grandes cosas y en hablar bonito. Pero si no hacemos la voluntad de Dios y no vivimos la misericordia de Dios, el Señor nos va a decir: nunca os conocí. ¿Saben por qué? Porque si nosotros aprendemos a conocer a Dios, vamos a entender que Dios es misericordioso. Entonces, imagínense, si nosotros no optamos a practicar la misericordia, el Señor nos va a decir: nunca los conocí ni ustedes me conocieron a mí. Dice, en Lucas 6:30-34, el Señor nos habla de la relación, ahí habla de la relación entre hermanos. Lucas 6:30, si nos vamos ahí con sus Biblias, Lucas 6:30 dice, 30 y 34, habla lo siguiente. A cualquiera dice, bueno, desde el 29 empieza a hablar del trato aún con los enemigos. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y el 35 al 36 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Miren esto, Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues, dice, misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Miren, esto no es un consejo. Esto no es una sugerencia. El ser misericordioso es una ordenanza. Si somos hijos de nuestro Padre, si somos hijos del Altísimo, tenemos que ser misericordiosos. Dijo Jesús: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Miren lo que decían el grupo de Nehemías también. Ahora bien, dice: nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya lo están. Y no podemos rescatarlas, no podemos rescatarlas. Ellos no podían, ¿por qué? Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Miren, a mí me impactó un poquito lo que decía la versión Jerusalén, dice: y siendo así que tenemos la misma carne que nuestros hermanos y que nuestros hijos son como nuestros hijos, o sea, ellos estaban diciendo: somos iguales, somos hermanos, mis hijos son iguales a los hijos de ellos, ¿verdad? De los que estaban tomando usura de ellos. Sin embargo, dice, tenemos que entregar como esclavos a nuestros hijos. Tanta era la penuria que ellos tenían ahí, que estaban entregando a sus hijos como esclavos, y a nuestras hijas también, dice. Y hay incluso entre nuestras hijas quienes son incluso deshonradas, dice. Imagínense esto. Ellos estaban entregando a sus hijos y hijas como esclavas, y sus hijas estaban siendo deshonrados. Estos hombres, hermanos judíos de ellos, miraban a las muchachitas y las violaban y las deshonraban, y ellos como padres no podían hacer nada, no tenían posibilidad de rescatarlas. ¿Por qué? Porque ellos mismos eran los dueños, y la ley hablaba sobre el rescate. La ley era bien explícita al respecto sobre el rescate. Era cuando dice la ley, ok, aquí lo voy a leer. Levítico 25:39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no lo harás servir como esclavo. Desde el verso 40 al 45 de ahí de Levítico, el Señor nos habla del cuidado de enseñorearse de los hermanos y de la responsabilidad que se tenía con ellos aún del rescate. Por ejemplo, dice la palabra de Dios la ley dice que cualquier hermano podía rescatar a otro hermano con tal que tuviera dinero, podía rescatarse, pero en este caso ellos no podían rescatar, primero porque sus propios hermanos eran los que estaban haciendo los esclavos a ellos. Eran sus mismos hermanos. Los que debían rescatar eran los mismos que estaban siendo sus verdugos para con sus hijos y con sus hijas. Eran sus hermanos los que estaban dañando sus tierras, sus vidas. Entonces, qué tremenda situación en la que estaba el pueblo de Jerusalén en ese tiempo. El pueblo estaba en tal desesperación al ver que para ellos era imposible que sus hijos e hijas y sus bienes fueran rescatados por algún pariente cercano, ya que ellos mismos eran sus verdugos. Por eso su desesperanza era grande. El Señor dejó la ley como una sombra de la obra de rescate que Él mismo había de hacer por su pueblo y por el mundo entero. Y aquí quiero hablarles un poquito sobre nuestro rescate. Jesús fue nuestro rescate. Él hizo rescate por nosotros, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Señor fue dado por nosotros, como rescate por nosotros. Miren, pues, tomando en cuenta de que Adán
perdió todo lo que Dios le había otorgado y cedió su derecho al enemigo, era necesario que se hiciera un rescate por la humanidad. Aquí vamos a ver una figura de lo que Jesús hizo como rescate, cómo nos redimió el Señor, se hizo nuestro pariente cercano para cumplir la ley, porque Jesús cumplió toda la ley y los profetas. Para Dios hubiera sido fácil despojar al enemigo de lo que robó, de lo que Adán le entregó. Pero no, el Señor, nuestro Dios, es un Dios recto y de orden. Él no se niega a sí mismo ni se contradice a su palabra. La forma en que Dios podía rescatar lo que el hombre perdió era haciendo un rescate por medio del pariente cercano. Eso en hebreo se llama Gaal. Cuando Dios mató un cordero para cubrir al hombre, estaba profetizando la manera en que él haría el rescate. Bueno, aquí vemos la palabra redentor o pariente cercano, que es en hebreo Gaal. Dice que es redimir, de acuerdo con la ley oriental de parentesco. Parientes más próximos eran los que tenían la obligación de rescatar o de redimir. Era un pariente, era un redentor, actuaba como pariente, ¿verdad? Ese era el Gaal, era el pariente cercano, el que tenía que hacer la redención. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Padre pagó el precio. ¿Saben quién fue el que pagó el precio? Fue el Padre. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. ¿Quién fue el que lo dio? El Padre. Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre fue el que dio al Hijo. El Padre fue el que dio el rescate. Cristo fue el precio del rescate. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Se dan cuenta? La redención fue para Dios. Jesús con su sangre nos redimió y nos entregó de nuevo al Padre. Amén. Este verso dice que Cristo nos redimió para el Padre. Fue al Padre que se le dio el pago. La sangre no fue para el diablo. Miren ustedes, el Señor hizo el rescate, pero no fue al enemigo que se le dio la sangre. El enemigo se le quitó el derecho. Al enemigo se despojó a las potestades del derecho que tenían, y Jesús se presentó con sangre propia delante del Padre. Su sangre fue el pago de nuestra redención. Pero vamos a ver un poquito la legalidad de la redención de Dios. Miren, hermanas, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque este tema es parte del fundamento de lo que nosotros creemos. Porque mucha gente, muchas religiones dicen que Jesucristo no tenía por qué haber muerto, que Jesucristo no era el Hijo de Dios, que cómo fue que Dios se hizo carne y para qué, si podía hacer esto y lo otro. Esta es la base de lo que nosotros creemos. La ley del pariente cercano, la redención. Miren lo que decía la ley. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico 27:47 dice: y si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Ok, ahí está el contexto legal de lo que es la ley de la redención del pariente cercano. Dice: Dios se basó en la ley para hacer la redención. ¿Se dan cuenta cómo para el Señor es tan importante la ley? Y Él no contradice su palabra, jamás va sobre su palabra. Por eso es que es importante que cuando nosotros vengamos al Señor, le hagamos remembranza. No es que a Él se le haya olvidado la palabra, pero que vengamos con bases ante el Señor. Cuando venimos y pedimos, le tenemos que hacer remembranza de su palabra. Señor, tu palabra dice esto y esto. Por eso yo me atrevo a venir delante de ti para clamar
por esto y por esto. Por ejemplo, tu palabra dice que tú eres mi abogado. Contigo tengo que hablar primero antes de ir a cualquier juicio, ¿verdad? Bases como esas, pero tenemos que encerrar nuestra situación en el contexto de la palabra de Dios para presentarnos delante de Dios. Veamos cómo el Señor se basó en la ley. Vean los requisitos para el Redentor. Tenía que ser un pariente cercano. Él debía tener la capacidad para pagar. No podía ser un esclavo, él tenía que ser libre. Debía ser el rescate por voluntad propia. No podía ser obligado a hacer ese rescate. Jesús se convirtió en nuestro pariente cercano. Él es nuestro Redentor. Jesús cumplió todos los requisitos detallados por el profeta Isaías. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Veamos cada aspecto de este verso, cómo Jesús cumplió cada parte como pariente cercano y como redentor. Jehová, primero dice que él era Jehová, tenía que ser el redentor. Yo soy el que soy. Jehová significa yo soy el que soy. Jesús dijo en muchas ocasiones que él era el yo soy. Juan 4:26, 6:40. Vamos a ver uno o dos versos de estos para que nos basemos en la palabra. Y ahí ustedes van a ir viendo, van a irlo viendo despacio esto, van a ir viendo cada cita. Era mucho para agregarlo, por eso solo puse la cita. Por ejemplo, Juan 4:6 dice... yo soy el agua viva, dice aquí, permítame. Okay. Déjenme ver que no lo encuentro. Ok, aquí está. Juan 4:26 dice: Jehová le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús habló claramente y dijo que él era el yo soy, el Dios, Jehová, yo soy el que soy. Cuando él le presentó a Moisés en la zarza, le dijo su nombre: yo soy el que soy. Y Jesús en determinadas ocasiones, él declaró: yo soy, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Juan 4:26 habla de esto. También en Juan 6:35 él dijo: yo soy el pan de vida. En Juan 6:41, yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Juan encontramos todos los yo soy de Jesucristo, declarando así que Jesús es Jehová. Jehová era el que tenía que ser redentor, según Isaías. Jehová, él era el que iba a hacer el rescate. Entonces Jesús declaró en determinadas ocasiones que él era el Jehová. Él es Jehová. Jesús es Jehová. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, para aquellos que dicen que Jesús no tiene que ver nada con Jehová, estas citas bíblicas declaran que Jesús es Jehová. Él yo soy el que soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, vean esto, en vuestros pecados moriréis. O sea, en otras palabras, porque si no creen que yo soy Jehová, en vuestros pecados moriréis. Cuando fuere levantado, creeréis que yo soy Jehová, ¿verdad? Antes de que Abraham fuese, dijo el Señor, yo soy. ¿Se dan cuenta cómo el Señor establece que Él es Jehová? Estas citas establecen que Jesús es Dios, es el gran yo soy. Amén. Número 2, se estableció claramente que Jesús era el rey de Israel. El rey de Israel tenía que ser de la tribu de Judá. Por lo tanto, Jesús fue descendiente de David, directamente descendiente de David. Apocalipsis 5:5 dice que Él es el león de Judá, la raíz de David. Jesús nació en Belén de Judá, según Miqueas 5:2, porque Belén está en Judá.
¿verdad? Era el renuevo de David, dice Jeremías, reinará como rey. ¿Quién es el renuevo de David? Jesús. El Mesías es Jehová mismo, Jesús el justo. Segunda Timoteo 2:8 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo que era del linaje de David. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí declara el Señor que Él es Jehová y Él es rey. Él es del linaje de David. Para aquellos que dicen que porque José era descendiente de David, pero que José no era directamente el padre de David, tenemos que tener claro que tanto José y María, ambos eran de la tribu de Judá. Ambos son descendientes directos del rey David. Ambos descienden de él. Entonces, legalmente, en la carne, Jesús es descendiente de David. Él es el rey de Israel, el rey prometido, la simiente prometida de David. Fue el rey que el Señor dijo que su trono sería establecido para siempre, le dijo a David, hablando de la simiente que era Jesucristo. Por eso Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Es el Rey eterno, el Rey de Israel, descendiente de David, de la tribu de Judá. Número 3, Él tenía que ser redentor tuyo. Él es el Gaal. La ley dice que solo el pariente podía rescatar. Pariente es aquel que comparte carne y sangre. Jehová se hizo nuestro pariente cercano por medio de la encarnación. Así cumplió la ley. Miren esto en Mateo 5:17. Veamos lo que dice Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice... aquí dice sí cumplió la ley. Mateo 5:17 dice que Él vino. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17 habla de que el Señor vino a cumplir la ley absolutamente, incluyendo la ley del pariente cercano. Jehová, siendo espíritu, no podía ser pariente porque él era espíritu y no podía decir que era pariente con nosotros, porque el pariente tenía que compartir carne y sangre. Por eso es que el Padre dice que le dio un cuerpo. Hebreos 10:5 dice, por lo cual dice, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vea esto. La palabra de Dios dice que Jehová se encarnó. Es lo que nosotros creemos en la encarnación de Jesucristo, ¿verdad? El Señor le preparó un cuerpo dentro del cuerpo de María. Él fue engendrado por el Espíritu Santo y le preparó un cuerpo dentro de María, donde no tuvo que ver voluntad humana ni voluntad de varón, sino que esto fue hecho por Dios. Por eso Jesucristo no tenía simiente de pecado. Amén. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También lo dice Mateo 1:23. Por medio de María, que era descendiente de Adán y de David y de Adán, así se cumplió la ley. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El apóstol Pablo lo declara y enfatiza que Jesús era descendiente de la carne. Por eso, como Él compartió carne y sangre, Él se convirtió en nuestro pariente cercano, porque tú tenías que compartir de nosotros eso. Por eso Él se convirtió en nuestro Gaal. El Padre tenía la potestad de quitarle al enemigo lo que perdió Adán, pero el Padre nunca actúa por encima de la ley ni la rompe. Así Jesús cumplió la ley y los profetas, lo que estaba en los salmos. Jesús legalmente llenó los requisitos para ser nuestro pariente redentor. El pariente cercano es el único que puede vengar la muerte de su pariente. Por eso de Jesús es la venganza, Hebreos 10:30. La palabra Goel, que significa vengador,
desciende de la misma palabra Gaal, que significa redentor. En la ley hebrea, la palabra se aplicó al pariente varón más cercano de la persona a la que se le había dado muerte, y era quien tenía la obligación de vengar su sangre. Entonces, Jesús no solo era nuestro Gaal, sino que convirtió también en nuestro Goel, nuestro vengador. Él es el que tomó venganza por nosotros y tiene al enemigo bajo sus pies. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús muriera? Porque fue su sangre el precio de la redención. Hebreos 2, 18 al 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos cómo este verso de Hebreos enfatiza todo lo que hemos estado hablando del Mesías, que él participó con nosotros de la carne y de la sangre, era la única manera de ser nuestro redentor. El verbo tenía que tomar cuerpo porque Jehová es espíritu y no puede morir para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Como espíritu, Dios no podía morir, así que tuvo que tomar un cuerpo para poder morir. Tenía que ser semejante a sus hermanos para expiar, ¿verdad? Isaías 52 dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Miren, aquí el profeta Isaías estaba hablando que Israel, o el pueblo de Israel, o el mundo entero, en otras palabras, iba a ser rescatado, pero ya no iba a ser con oro ni con plata, iba a ser, dice, fuisteis vendidos en balde porque sin dinero seréis rescatados. El Señor profetizó por medio del profeta Isaías que la redención sería sin dinero y que sería con su propia sangre. Hebreos 9:2 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Para rescatar a un pariente o su propiedad, el pariente debía hacerlo por medio de oro y plata. Pero primera de Pedro 1, 18, 21 dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual dice: creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vean qué importante. Él pagó el precio con su sangre, no con oro ni con plata, que son cosas corruptibles, porque la redención que Jesús hizo iba más allá de un simple rescate entre sus hermanos, así, de un hermano a otro. El Señor hizo el rescate de la humanidad completa. Por eso el oro y la plata no podía ser el pago, porque eran cosas corruptibles. Él tuvo que entregar su propia vida, su sangre, y fue con ella la que se presentó delante del Padre. Aquí en el 4.4 y 5 habla de que era Jehová de los ejércitos, un título que tenía Jesús mismo, ¿verdad? Y Jehová, dice, será el rey de toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jesús es Jehová. Él es el que será rey de toda la tierra en el milenio, cuando se establezca su reinado aquí. Vamos a ver muy pronto el reinado de Jesucristo en el milenio. Amén. Entonces, Él es Jehová de los ejércitos. También dice: yo soy el primero y el último. Y aquí encontramos varias citas donde hablan de que establecen, 4 o 5 citas, establecen de que Él es el primero y el último, ¿sí? Por Él fueron creadas todas las cosas. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Todas estas citas hablan de eso. Entonces vemos cómo Jesús cumple todos los requisitos del que tenía que ser el redentor de Israel. Ahora, Mateo 22,
41 al 45 dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les dijo, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie se le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Era un maestro? ¿Era un profeta? ¿Jehová en la carne? Él es es todos esos. Y es el mediador de una redención eterna. Es nuestro redentor. Gloria a su nombre. Jesús murió una vez y resucitó. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pues vean qué hermosa figura de Jesucristo como el Redentor. Lo que esta gente necesitaba en el tiempo de Nehemías era un Redentor. Aquí resumiendo dice, en Adán todos murieron, en Jesús todos viven. Cristo venció la muerte, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Como hombre, Jesús murió porque Él mismo confesó que era el Hijo del Hombre. Nos redime, nos presenta ante el Padre, todo lo hizo a través de su Espíritu Santo. Dios fue hecho carne, Él nos ganó por su sangre, nos compró por su sangre. Era importante que tomara cuerpo, ya que la sangre de un animal no podía ser limpios. Era solo un tipo. Los animales, los sacrificios del Antiguo Testamento solo eran un tipo de Cristo. Así que la sangre de los animales no podían hacer la obra de redención. Por eso fue importante que Jesús tomara cuerpo y viniera a ser nuestra propiciación. Amén. Así que Jesús se hizo el autor de nuestra redención, por cuanto éramos esclavos del pecado y ahora nos hizo libres para ser de Él. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Gracias al Señor por ese sacrificio hermoso, esa redención que Él hizo. Se hizo nuestro pariente cercano, el que nos redimió a nosotros de la esclavitud del pecado. Así como estos hombres tenían a sus hijos siendo esclavos, a sus niñas siendo violadas por los mismos, porque no tenían opción a un rescate. Así estaba el mundo, sin opción a rescate. Por eso el Señor se manifestó, tuvo que manifestarse para ser nuestro Redentor. Y vean qué lindo, porque Nehemías viene en cierta forma, viene a ser una figura de la redención de Cristo, porque Dios usó a Nehemías para que este pueblo fuera librado de esta situación. Volviendo a Nehemías capítulo 5, versículo 6 dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos, dice, una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. No podían defenderse ante una verdad tan expuesta como lo era esa. Nehemías los reprendió fuertemente porque lo que estaban haciendo era despreciable ante los ojos de Dios. Y Nehemías se pone de ejemplo con toda la solvencia de lo que manda la ley, de la responsabilidad de rescatar a los hermanos. Porque Nehemías les dice, nosotros estamos rescatando. O sea, él y otros se habían dedicado a rescatar a judíos que habían sido vendidos a otras naciones. ¿Y cómo era posible que ellos en el mismo pueblo estaban siendo esclavos a sus propios hermanos? Estaban comprando a sus propios hermanos y aquellos estaban vendiendo por la necesidad. Entonces Nehemías se pone de ejemplo y entonces
Pero aquí lo que el Señor está enseñando es, hermanos, que nos movamos a misericordia. Él desea que tengamos su corazón y que reflejemos al Padre en todo lo que hacemos, mayormente en lo que se refiere a nuestro prójimo, al que está cerca. Hermanas, necesitamos ver a los que tenemos cerca y así actuar en misericordia con ellos, ¿verdad? Porque ya hablamos de nada nos sirve hablar bonito, predicar bonito, ser usados por Dios en ciertas maneras, en milagros, si no somos misericordiosos con nuestros prójimos, los que tenemos cerca. Amén. Y entonces, qué importante, la verdad, yo creo que lo vamos a dar hasta acá porque sería mucho contenido. Luego vamos a ver lo que es el caminar en el temor de Jehová. Pero el mensaje de hoy, mis hermanas, es el actuar y el vivir en misericordia. Amén.